Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a hablar del pie diabético y trasplante de riñón. Pie diabético, los tips. Si tienes pie diabético o tienes un familiar con pie diabético, la duda que existe es, ¿puede ser trasplantado de riñón? ¿Sí o no? Si tienes pie diabético, ¿puede ser trasplantado de riñón? ¿Sí o no? Es el tema del día de hoy. ¿Por qué? Han surgido muchas dudas con respecto a estas grandes incógnitas de que si eres diabético ya no puedes ser trasplantado, que si tienes pie diabético ya no te puedes trasplantar. Todo te lo vamos a resolver el día de hoy. Así que no te lo pierdas, queridos amigos. Gracias por ayudarnos a compartir a través de todas las plataformas que están pasando aquí abajo. Y esto nos ayuda para poder llegar a todos los hogares y crear una cultura de más salud en todo el estado de Baja California, mis queridos amigos. Es que ya no estamos muy acostumbrados a traer corbata, así que, pues bueno, de todos modos vamos a continuar con este tema tan importante y queremos dar gracias al Todopoderoso por permitirnos estar con ustedes, a todo el equipo del doctor César González, que hace posible el realizar este tipo de contenido de salud, a mi estimado Raimundo Leiva, gracias mi querido Ray, Stephanie Gaspar, 24/7, siempre con el equipo del doctor César González, Luis, gracias mi apreciado Luis, Flor Argelia González, gracias de todo corazón y a todo el equipo de staff de recepción que hacen posible la recepción de todos los pacientes que acuden al servicio de salud del doctor César González, que ahorita está con el efecto del tema de los temblores que hace poco surgieron, así que desvelados, hace 2 días nos desvelamos porque pues los temblores nos despertaron en la madrugada. Bueno, antes que nada, vamos a hablar de estas dudas, de estas grandes incógnitas con respecto a si eres diabético y se pueden trasplantar sí o no. Anteriormente, si eras diabético, estaban contraindicado el trasplante de riñón, porque no había mucha experiencia en esos temas, porque recuerden que desde 1980 a la fecha es cuando viene el boom de los trasplantes con el advenimiento de los medicamentos inmunosupresores que evitan el rechazo. Con el advenimiento de los inmunosupresores que evitan el rechazo y que fueron exitosos, por eso es que del 1980 a la fecha se han incrementado el número de trasplantes y se ha incrementado la experiencia en los pacientes que se pueden trasplantar. La ventana de oportunidades anteriormente era muy limitada, una ventana muy estrecha, y los pacientes que se trasplantaban eran pacientes muy jóvenes, pacientes de donante vivo relacionado, casi hermanos gemelos, pero no había experiencia en diabéticos, no había experiencia en pacientes trasplantados mayores de 50 años. Hoy en día podemos decir que pacientes diabéticos se pueden trasplantar, pacientes mayores de 50 años también se pueden trasplantar. Tienen que seguir un protocolo de estudio. Esos protocolos tienen que garantizar éxito, donde están valorados por cardiología, cirugía vascular y que entre otras especialidades, pero estas son muy importantes en estos pacientes. En estos pacientes diabéticos se ha visto que se han hecho el trasplante y después del trasplante la misión es controlar el nivel de glucosa para evitar que ese nuevo riñón que se trasplante vaya a tener problemas. Por eso, el apego que tiene que tener el paciente con los medicamentos para evitar el incremento del azúcar después del trasplante va a ser muy importante. También el apego a la alimentación sana. Tiene que apegarse a unos alimentos sanos. Tiene que estar consciente el paciente que tiene otra oportunidad a través del trasplante de mejorar su calidad de vida. Tiene que aprovechar esta segunda oportunidad, así que el apego a sus alimentos sanos debe ser fundamental. Así que es importante la valoración también de psiquiatría o psicología para que garantice que el paciente que después del trasplante tenga adherencia o apego al tratamiento y a las recomendaciones de su médico que va a cuidar de ese riñón que se trasplanta. En pacientes diabéticos ya comentamos que sí son candidatos a un trasplante siempre y cuando se realicen sus valoraciones cardiológicas. ¿Por qué? ¿Por qué la valoración cardiológica es muy importante en un diabético? Porque recordemos que la glucosa, el nivel de glucosa elevada va a hacer que se adhieran más placas de colesterol en las arterias, y una de las arterias que se pueden ocluir o tapar son las arterias del corazón, también obviamente la de los riñones, por eso la enfermedad renal crónica.
pero en el corazón puede ocasionar un infarto. Una vez que se hace la valoración cardiológica, tienen que garantizar con estudios de tipo ultrasonido cardíaco, que se llama ecocardiograma, y un estudio dinámico, hemodinámico, que quiere decir que hacen que el corazón esté latiendo igual de fuerte como si fuera una cirugía del trasplante, para ver y valorar que el corazón no tenga riesgo de un infarto y que no se vaya a presentar en el momento de la cirugía del trasplante. Si en el ultrasonido, con este medicamento que hace que el corazón esté latiendo rápido, que se llama dobutamina, se ve que hay una asincronía, o sea que no se contrae en forma rítmica el corazón, es una sospecha de que alguna arteria esté tapada. Se tendría que hacer un segundo estudio que se llama una coronariografía, un estudio de las arterias coronarias a través de un material de contraste para pintar todo el árbol arterial del corazón y valorar cuál de las arterias está con riesgo de ser ocluida, obstruida, y si es necesario colocar un stent cardíaco antes de que haya un infarto, se coloca y posteriormente se hace la cirugía de trasplante. Si en el estudio se detecta que el paciente diabético tiene más de 3 arterias con riesgo de estar ocluidas, se opta por una cirugía de corazón abierto, que se hace en bypass o un stent, se ponen venas de las piernas en las arterias del corazón para hacer esos puenteos y garantizar el flujo de sangre durante la cirugía del trasplante, y así evitar un infarto después de su trasplante o durante la cirugía del trasplante de riñón. Por eso es tan importante la valoración por cardiología. Eso es por un lado para detectar oportunamente oclusión de las arterias renales, cardíacas, y obviamente una de las arterias que también se ocluyen en pacientes diabéticos son las arterias de las extremidades inferiores, de las piernas, de los dedos de los pies. En pacientes que ya son diabéticos, que tienen más de 15 años de diabetes, y si fueron fumadores crónicos, tabaquismo, por eso es tan peligroso, tienden a que las arterias se vayan a hacer más duras, más calcificadas, y estas vayan a ocluir el flujo, la circulación de los vasos más distales, o sea, más alejados del cuerpo, y son vasos súper delgados, y estos vasos son de los dedos del pie, por ejemplo, y esta falta de circulación puede traer como consecuencia úlceras, isquemia o necrosis, y que haya necesidad de amputación de alguno de los dedos del pie. Si el paciente tiene esta situación de pie diabético, es mandatorio que no se vaya a trasplantar, sino antes haber corregido esta necrosis o esta falta de circulación del dedo. ¿Por qué? Porque esto, si no se corrige con antelación, puede ser que esta necrosis se colonice de bacterias, y con el medicamento inmunosupresor va a hacer que se haga una infección muy fuerte, que esa infección llegue a los huesos y pueda llegar a la sangre, y esto puede ser catastrófico. Por eso es importante hacer con antelación la valoración de cirugía vascular, en donde garantice que ese pie o ese dedo se hay que amputar. Una vez amputado, una vez recuperado evitado la complicación, se puede hacer la cirugía del trasplante. Pero también es mandatorio que el cirujano vascular se solicite una angiotomografía de los vasos ilíacos. ¿Esto qué quiere decir? Angiotomografía es un estudio donde lo meten al paciente a un túnel, que así le dicen coloquialmente, pero es una tomografía. En esa tomografía se van a hacer estudios con material de contraste en la vena para ver si pinta el flujo sanguíneo en las arterias donde vamos a colocar al nuevo riñón. Si en estas arterias están muy calcificadas, quiere decir que pues, el riesgo de que vaya a haber un accidente durante la cirugía del trasplante es mayor. Ahí tendríamos que valorar muy bien en qué parte de las arterias se tiene que colocar ese riñón. Si encontramos a un paciente con una calcificación del 85% de calcificación de estas arterias ilíacas, pues se tendría que evitar la cirugía del trasplante, o un 90% de la calcificación, porque sería más el riesgo que el beneficio del trasplante de riñón.
Recordemos que dentro de las arterias se divide la arteria ilíaca común en ilíaca interna y ilíaca externa. Por lo regular, nosotros hacemos la unión en la arteria ilíaca externa. La arteria que menos se calcifica es la ilíaca interna, pero si también está calcificada durante el estudio de la angiotomografía, pues ya sería casi imposible hacer la anastomosis, la unión del nuevo riñón a la arteria del cuerpo del paciente que va a recibir el trasplante. Por eso es importante esos estudios previos a la cirugía del trasplante para garantizar éxito. Si vemos más los riesgos, como coronarios o riesgos en las arterias donde poder colocarlos, pues se continúa con el tratamiento de diálisis o de hemodiálisis. Es tan importante hacer énfasis en pacientes diabéticos que cuiden mucho el evitar fumar y el hacer ejercicio, el llevar un buen control de su glucosa para evitar todas las complicaciones a futuro, porque muchos de mis amigos nos comentan que pues de algo tienen que morir. Pero pues lamentablemente el morir de esta manera agónica, en forma pues paulatina, donde se van haciendo cirugías de corazón, amputación de los dedos, de la pierna, pues es muy agónica y llegan al problema renal y llega la diálisis y la hemodiálisis y no, y pues la gran mayoría, el 90% se arrepiente de no haber llevado un control previo. ¿Por qué? Porque pues no es de que se mueren de la noche a la mañana, como así se pensara, que de algo se tienen que morir, pues el 10% se puede morir de un infarto fulminante, pero el resto va a fallecer en forma lenta y progresiva. Por eso es invitarlos a que tomen una gran reflexión, cuídense su salud, si son diabéticos, si sufren de la presión alta, para evitar llegar a requerir diálisis, trasplantes y bypass cardíacos o de las piernas, de los dedos de los pacientes con pie diabético. En conclusión, si ustedes son pacientes con una diabetes crónica y tienen dudas que si se pueden trasplantar, sí se pueden trasplantar, siempre y cuando tu protocolo sea aceptado, en donde hay más beneficios que riesgos, en donde se hagan estudios y valoraciones por cardiología, por cirugía vascular y garanticen que la unión donde vamos a hacer la anastomosis vascular no está calcificada y que no hay una infección del pie diabético en el momento que se vaya a hacer el trasplante de riñón. Hoy en día es una gran oportunidad el hacer trasplantes en pacientes diabéticos, pero lo mejor es no llegar a requerir el trasplante. Esos son los consejos del doctor César González y de todo su equipo. Espero que haya quedado claro y que se hayan mitigado todas estas dudas y todas estas incógnitas y todos estos mitos con respecto al trasplante en pacientes con diabetes o pacientes con pie diabético. Gracias por acompañarnos este día con este tema tan importante para todos ustedes. Nos despedimos, mi apreciado Raimundo, Luis, Estefan y Gaspar, nos despedimos, pero no sin antes decir el eslogan que nace de nuestro corazón, que es que sin donante no hay trasplante.